Había una vez, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas, una familia que vivía en una modesta cabaña de madera. El padre Miguel trabajaba largas horas en el campo y su esposa Marta se dedicaba a cuidar del hogar y de su pequeña hija Lucía, de apenas 7 años. Lucía era una niña alegre y curiosa, siempre correteando por los bosques cercanos, recogiendo flores y hablando con los animales que creía podían entenderla. El pueblo era tranquilo, rodeado de frondosos bosques y montañas que en invierno se cubrían de nieve. A pesar de su aparente calma, en los últimos meses habían comenzado a circular historias extrañas. Algunos vecinos hablaban de desapariciones inexplicables, y otros afirmaban haber visto una figura oscura rondando por las noches, un hombre de aspecto siniestro cuyas apariciones siempre presagiaban algo malo. Una tarde de otoño, cuando el viento empezaba a soplar con fuerza y las hojas doradas caían de los árboles, Lucía pidió permiso a su madre para salir a jugar al bosque. «No te alejes demasiado», le advirtió Marta, «y vuelve antes de que oscurezca». Lucía, emocionada por la idea de correr entre los árboles, prometió regresar pronto con su pequeño abrigo de lana y una sonrisa en el rostro. La niña desapareció entre los senderos. Las horas pasaron, el sol comenzó a descender. Y las sombras del bosque se alargaron. Marta, que estaba preparando la cena, notó que Lucía aún no había vuelto. Al principio pensó que la niña se había distraído y que aparecería en cualquier momento, como solía hacer. Pero a medida que el cielo se oscurecía y el frío de la noche empezaba a instalarse, Marta comenzó a preocuparse. Llamó a su esposo Miguel, que acababa de regresar del campo, y ambos decidieron ir a buscarla. Cogieron sus linternas y, abrigados hasta el cuello, caminaron hacia el bosque llamando a su hija a gritos. «Lucía, Lucía». Pero no obtuvieron respuesta. La búsqueda continuó durante horas. Los árboles que durante el día parecían tranquilos, ahora se movían como figuras amenazantes bajo la luz de la luna. El viento susurraba entre las ramas y el eco de sus propias voces les devolvía la angustia de no encontrar a la niña. Cuando la desesperación empezaba a apoderarse de ellos, Marta encontró algo. Entre las hojas húmedas había un pequeño lazo rojo, el mismo que Lucía había llevado en el pelo. Esa tarde, el corazón de Marta se detuvo por un momento. «Miguel aquí», gritó con la voz temblorosa mostrando el lazo. Miguel, con el rostro triste, tomó el lazo en sus manos. Sabían que algo malo había sucedido, pero no querían aceptarlo. Continuaron buscando durante toda la noche, pero Lucía no apareció al amanecer. Cansados y nerviosos, regresaron al pueblo para pedir ayuda. A continuación, un pequeño descanso para poder suscribirte a nuestro canal Historias Terror Miquel, que no se te olvide dar un clic en me gusta, y escribir un comentario, para darnos fuerza para seguir narrando más historias de terror. Los ciudadanos del pueblo se reunieron rápidamente al escuchar la noticia. Todos conocían a Lucía, la dulce niña que iluminaba el pueblo con su risa. Organizaron una búsqueda masiva por el bosque, revisando cada rincón, pero los días pasaron y no había rastro de ella. La desesperación comenzó a cundir entre los vecinos. Algunos empezaron a murmurar sobre las viejas historias de secuestros en el pueblo, relatos que hablaban de un hombre oscuro que se llevaba a los niños y los desaparecía para siempre. Una de las ancianas del pueblo, la señora Pilar, les contó a los padres sobre una leyenda del pueblo. «Hay algo en el bosque», dijo con voz grave y cansada. «Una presencia antigua que vive en las sombras. En las noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte, se lleva a los niños. Nadie ha logrado detenerlo». Sus palabras pusieron a Miguel y Marta aún más nerviosos. Desesperados y sin más opciones, decidieron acudir a un hombre que vivía en las afueras del pueblo, don Agustín, un hombre sabio que era conocido por tener vastos conocimientos sobre lo oculto. Algunos lo consideraban un brujo, pero otros lo veían como la última esperanza. Cuando la lógica y la razón no podían explicar lo que ocurría, Agustín lo recibió con preocupación en su pequeña casa de piedra. Después de escuchar la historia, frunció el ceño y los miró con ojos cansados. «Lo que cuentan no es una leyenda», dijo con voz ronca. «El hombre oscuro es real, pero no es un hombre como nosotros. Es una criatura que se alimenta del miedo. Que encuentran los niños las almas más puras para saciarse. Su aparición siempre precede a la desgracia y si ha tomado a su hija, estará en algún lugar profundo del bosque.
En un sitio donde las sombras son eternas, con una vela encendida y una serie de palabras extrañas que murmuraba en voz baja, Agustín les entregó un pequeño talismán de piedra negra y lisa, y les indicó que lo llevaran al corazón del bosque. Solo con esto podrán encontrar el lugar donde se esconde, pero una vez que lo hallen tendrán que ser muy cuidadosos. No pueden mostrar miedo porque lo percibe y lo usa en su favor. Si lo enfrentan, háganlo con valentía y con el amor que sienten por su hija. Sin más tiempo que perder, Miguel y Marta fueron al bosque. El talismán brillaba tenuemente guiándolos por senderos que parecían abrirse solo para ellos. Cuanto más se adentraban en el bosque, más sentían que el aire se volvía pesado, como si una presencia invisible los estuviera observando. Finalmente llegaron a un claro rodeado de árboles, donde la luz de la luna apenas lograba penetrar. En el centro del claro, una figura oscura se alzaba alta y delgada, con un rostro cubierto por una capucha. Su presencia era aterradora. Pero lo que más se estremeció a Marta fue ver a su hija. Lucía estaba sentada en el suelo con la mirada vacía y perdida, como si no lo reconociera. Miguel quiso correr hacia ella, pero Agustín les había advertido que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. El hombre oscuro los observó desde las sombras y aunque no podían ver su rostro, sentían sus ojos fijos en ellos. «Devuélvenos a nuestra hija», gritó Marta con la voz quebrada, sosteniendo el talismán con fuerza. La criatura permaneció inmóvil, pero su presencia se hizo más grande. Marta, recordando las palabras de Agustín, decidió enfrentarse a él sin mostrar miedo. «Sabemos lo que eres», continuó, «pero no tienes poder sobre nosotros. No te tememos». La criatura avanzó de manera lenta y amenazante, acercándose a ellos con una intención inquietante, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido. El talismán en la mano de Marta comenzó a brillar intensamente. Una luz blanca se expandió desde la piedra, iluminando el bosque y obligando al hombre oscuro a retroceder. De pronto se escuchó un sonido desgarrador. Los árboles comenzaron a temblar y el hombre desapareció en las sombras, dejando solo el eco de su grito en el aire. Lucía, que hasta entonces había estado inmóvil, parpadeó y volvió en sí. Mamá, susurró con voz débil. Marta corrió hacia ella abrazándola con fuerza. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, regresaron al pueblo con su hija, agotados pero agradecidos. Nadie volvió a ver al hombre oscuro en mucho tiempo, pero las historias nunca desaparecieron del todo. Los ciudadanos del pueblo, aunque no hablaran abiertamente de lo ocurrido, sabían que el peligro siempre acechaba, oculto en las sombras del bosque. Lucía, por su parte, nunca recordó lo que había sucedido durante esos días. Y aunque siguió siendo una niña alegre, ya no se alejaba del pueblo ni se adentraba sola en el bosque. Muchas gracias por escuchar nuestras historias, y recuerda suscribirte a nuestro canal Historias Terror Miquel.